La inteligencia artificial ya está participando en decisiones clínicas dentro de hospitales veterinarios. Y la pregunta no es si esto va a cambiar nuestra profesión, sino si estamos preparados para trabajar con ella. Hola a todos, soy Fernando Aguilar y hoy vinimos a Barcelona al Hospital Veterinario d'Esbert. Me dijeron que aquí es el hospital donde más implementa la inteligencia artificial. Vamos a ver en el paciente cómo funciona, en los médicos cómo lo trabajan, qué buscan ellos con esta implementación de la inteligencia artificial y realmente estoy ansioso por mostrarles lo que van a ver a continuación. Acompáñenme. Antes de opinar sobre la IA en medicina veterinaria, es importante ver cómo se aplica en la práctica real. No en teoría, no en congresos, en el día a día. Hoy estamos con Carolina Sadurní, gerente del Hospital Veterinario d'Esbert, y queremos ver cómo has implementado la IA en el hospital, ver cuáles han sido los cambios o esos mismos procesos cómo eran antes, cómo son ahora, qué mejoras han tenido, qué beneficios trae eso para el paciente, para la comunicación, para la efectividad, para el manejo del tiempo, para la gestión de los recursos del hospital. Y queremos empezar con lo más básico y es en la consulta. Cómo la consulta ha mejorado el flujo, los tiempos, qué tanto, si tienes ese, pues como ese antes y ese después, qué era lo más traumático para ustedes y ahora cómo fluye. Y pues queremos empezar como por la consulta, mostrando desde que llegan, qué información tienen los médicos, si es un paciente que lleva pues un historial clínico con ustedes, cómo pueden ellos reunir toda esa información sin tener que perder mucho tiempo y ya luego pues cómo están integrando la tecnología a la consulta en general y lo que sigue después de. Bueno, nosotros somos un hospital que intentamos, uno de nuestros principios o mejores valores que intentamos preservar es el trato cercano con el cliente y un trato familiar. Y es por eso que intentamos que en cada una de las consultas pueda haber una mesa con sillas para que los clientes se sienten, para poder dedicarles el tiempo a explicar lo que les pasa a sus mascotas, que puedan entender qué es lo que estamos haciendo, un poco para fomentar esa transparencia y esa confianza que queremos que tengan en nosotros como veterinario y como centro, ¿no? Entonces sí que es cierto que en ese sentido puede ser que las consultas se nos alargaran un poco demasiado porque había mucho trabajo de un poco estudiarse el caso del paciente, luego hacerlos entrar, examinar al paciente, luego explicarles a los tutores cómo debíamos proceder y luego para cerrar acabar un informe, y habíamos notado que esto se nos alargaba muchísimo en el tiempo, que a veces para una consulta relativamente sencilla nos alargábamos incluso una hora. Entonces intentamos aplicar ciertas técnicas de inteligencia artificial para todo lo que es el paciente, poderlo acortar un poquito más en el tiempo, ¿vale? Es decir, que simplemente el tiempo dedicado en consulta sea única y exclusivamente con el paciente o bien con el cliente. Entonces, para empezar, una de las cosas que implementamos es un resumen rápido de lo que son el historial de los pacientes, de manera que en el caso de que haga mucho tiempo que no lo hayamos visto o de que sea un nuevo paciente que nosotros como veterinarios nunca hemos llegado a atender, sino compañeros, es una herramienta de inteligencia artificial que nos hace un resumen breve de qué tipo de animal es, qué condiciones crónicas tiene y que tenemos que considerar a la hora de valorar otras patologías, con qué medicación activa, si se han registrado alergias o bien si está al día de vacunas o desparasitaciones y un poquito si se ha hecho algún día de movimientos recientes. Esto es una de las primeras cosas que usamos. O sea, eso lo haces abriendo la historia, le das resumir el historial por IA y ya él te da toda la información de inmediato. Sí, es para tener un insight muy rápido global de ese paciente. Y entonces, en el caso de que ya comencemos a preguntarles qué es lo que le pasa a su paciente, lo que también trabajamos, antes estábamos acostumbrados a redactar las notas clínicas. Pues en este caso, pues Ginga viene con un problema de vómitos recurrentes, vómitos espumosos, entonces perdíamos mucho tiempo escribiendo y aparte que tampoco conseguíamos plasmar todo lo que nos decía el cliente. Entonces en este caso lo que hemos hecho es aplicar otra vez una inteligencia artificial aquí que se dedica a la transcripción de conversaciones con el cliente, de manera que nosotros podemos iniciar una grabación, obviamente siempre informando previamente al tutor, de manera que a medida que nosotros vamos hablando nos podemos ir haciendo preguntas mirándolo directamente a la cara sin tener que desviar la atención hacia un ordenador y hacia un teclado, cosa que también facilita mucho el hecho de que puedan confiar y de que vean que les estamos escuchando activamente. Y entonces estas grabaciones lo que hace es transcribirlas a unas notas clínicas bien estructuradas, podemos escoger diferentes tipos de cómo queremos que nos lo redacte y poco a poco estas herramientas al final van a ir evolucionando de manera que podamos un poco enseñarles cómo queremos que nos redacten esas notas clínicas. Eso lo que nos facilitó es, por un lado,
no perder información que pueda llegar a decir el cliente, pero que nosotros no nos dé tiempo a escribirlo. Y por otro lado, pues eso, el poder mirarlo directamente a él o centrarse también en el paciente, porque también es una de las cosas que hacemos, es que cuando estamos explorando al paciente, vamos dictando, pues mira, le tomamos la temperatura y está a 39,1. A nivel de frecuencia cardíaca parece que no hay alteraciones y está dentro de rango fisiológico, y todos estos datos que nosotros vamos relatando, pues simplemente ya se transcriben directamente a las notas clínicas del paciente. Eso está perfecto, porque muchas veces digamos que la consulta es generar confianza, y gran parte de la generación de confianza es que se sientan escuchados, que se sientan vistos, que se sienta que palpen al paciente. Y veo que es espectacular que a medida que vas haciendo el examen físico lo vas verbalizando, la IA te lo va transmitiendo pues, o te lo va transcribiendo al sistema. Eso me impacta un montón, porque digamos que todo lo que uno hace en la consulta, luego explicar, luego llegar a apuntar, pues se puede reducir hasta un 50% el tiempo de lo que uno pudiese gastarse sin la IA, pues sin la herramienta que estamos usando. Entonces eso está espectacular, y pues siento que es una gran diferencia para la atención diaria, y optimizando pues como el tiempo con los demás pacientes que pueden estar esperando. Aparte sí que es verdad que hemos notado muchísimo que hace un tiempo la gente tampoco preguntaba mucho y tampoco se interesaba tanto por qué es lo que realmente le pasaba a su mascota, y tú ibas, igual que llevabas al coche al mecánico y le decías haz lo que tú consideres. Antes también se hacía así en el mundo de la veterinaria, pero hoy en día las generaciones tienen mucho más acceso a información, pueden informarse ellas por sí mismas, y entonces son mucho más exigentes a la hora de recibir esa información. Y lo que también hemos notado, que en el momento en el que nosotros vamos explicando cada uno de los pasos para que el ordenador lo redacte, ellos están constantemente informados de lo que nosotros estamos pensando como clínicos, y entonces eso genera una mucha mayor confianza en nosotros, y que saben en todo momento que cuando le tocamos el perro esto, lo que estamos mirando es que los linfonodos estén en el tamaño y la morfología pues adecuada, que no hay alteraciones, y un poco le pone valor a todo aquello que estamos haciendo, que simplemente no solo redactamos, sino que también lo manifestamos, que estamos haciendo muchas más cosas de lo que puede aparentar. Está espectacular todo lo que nos acabas de mencionar, pero nos asalta una duda, y es ¿qué sigue ahora en la IA aplicada a la medicina veterinaria? En la consulta de especialidades, por ejemplo. ¿Qué crees o qué es lo que sabes que viene para la IA y la implementación en los hospitales? O por lo menos en tu hospital. Pues en este caso las herramientas de IA sí que es cierto que están en constante evolución, y cada vez van adoptando nuevas funcionalidades, y además de manera muy rápida. En este caso, por ejemplo, en el momento en el que nosotros queremos plasmar todo lo que nosotros estamos trabajando en una consulta, también se podrá trabajar con nuestras plantillas por especialidades, o las plantillas que cada uno decida con las que se siente cómodo. Por poner un ejemplo, si es una visita de neurología, tú puedes hacer que la IA trabaje sobre una plantilla exclusivamente de neurología e ir completando esos datos que van faltando. Aparte también está pensado que se pueda llegar a hacerte preguntas a ti como veterinario, para que no se te olvide preguntarle ciertas cosas al paciente. Te puede ir dando los recordatorios, o un poco guiar la conversación que tú vas teniendo con el cliente en base a lo que ya hayas respondido. Okay. Eso está perfecto, porque como humanos, y ante un día caótico, ante un día muy feliz, ante prisa que tenemos para otras cosas, podríamos olvidarnos de un examen físico o de hacer la anamnesis mucho más completa, y básicamente nos evita errores dentro de un hospital. O sea, es seguridad del paciente al final, porque cuando tú omites algo, puede que termine en que se haga un procedimiento que no es, o que se haga un manejo que de pronto ya se había hecho antes. Entonces es muy importante que se optimice de esa manera la seguridad del paciente, que es lo que veo que estamos aplicando con esta IA en este caso. Uno de los mayores desafíos en medicina veterinaria es la revisión completa y rigurosa de la historia clínica, especialmente en pacientes crónicos o con múltiples ingresos. Si un sistema puede organizar mejor la información sin reemplazar el criterio clínico, eso puede ser una ventaja. Aquí la IA no decide, reduce la carga cognitiva. El veterinario sigue siendo el único responsable de las decisiones que toma sobre sus pacientes. La interpretación del laboratorio puede verse afectada por sesgos cognitivos, anclaje, confirmación o exceso de confianza. Si un sistema puede cruzar datos masivos sin sesgo emocional, eso puede complementar nuestra visión. La inteligencia artificial calcula correlaciones, el veterinario interpreta el contexto. Estamos en el área de hospitalización y queremos saber
¿Qué es lo que viene para hospitalización? ¿Qué hay en este momento y qué viene para el área hospital? Porque sabemos que cuando el hospital está en su máxima ocupación, el caos de la dinámica de tantos pacientes, de las visitas, de la medicación, de las urgencias, es algo que es natural en cualquier hospital veterinario del mundo. Entonces queremos saber si esa gestión de esos médicos veterinarios frente al sistema, si se demoran mucho, si terminan el turno y aún no han terminado de llenarla o de diligenciar la historia clínica, ¿qué herramientas vienen para el hospital en ese aspecto? Yo creo que cualquier herramienta en la gestión de hospitalización que pueda quitarnos tiempo de tener que dejar plasmado todo aquello que estamos haciendo o todo aquello que deje margen a errores es lo que va a mejorar muchísimo el flujo de trabajo en la hospitalización. En este caso, inteligencia artificial también tiene un papel súper importante porque nos puede dar recomendaciones de medicaciones, también nos puede avisar de ciertas cosas que crea que nos están llevando de la mejor manera, nos puede recordar cosas que llevemos atrasadas, nos puede predecir que algún animal va a poder necesitar esto o esta otra cosa, y aparte también con herramientas de transcripción de lo que veíamos diciendo, es una manera muy fácil de dejar plasmado cómo va evolucionando el paciente sin que tengamos que estarlo escribiendo nosotros a mano. Claro, eso está perfecto porque hace un rato conversábamos detrás de cámaras que a veces un paciente es renal y viene por un procedimiento o se lastimó, tuvo un trauma y se llena de medicamentos que pronto podrían ser muy nocivos para el riñón. Entonces que la IA nos recuerde eso, aunque obviamente deberíamos tener pues como la capacidad de conocer toda la historia, pero también es cierto que la dinámica del hospital a veces no te permite hacer esa gestión perfecta. Entonces que la IA te permita mantenerte pues como informado, te permita evitar pues como esos errores, es maravilloso. Queremos saber ahora dentro del área de hospitalización cómo se hace la gestión de las medicaciones y de procedimientos. Nosotros nos basamos principalmente en esta pantalla de aquí para globalmente saber qué es lo que necesita cada uno de los pacientes que están ingresados. Por un lado, a nivel de procedimientos, vemos que lo tenemos aquí al fondo, qué es lo que nos queda pendiente de hacer, y en la parte central de la pantalla vemos, en este caso, si hay medicaciones pendientes. Pues en este paciente en concreto vemos que aquí hay 2 medicaciones que todavía no se han dado, que le corresponden ahora a las 3 de la tarde, y entonces pues ya todo el equipo sabe que se tiene que ir a por las medicaciones. Aquí, esto es un sistema que funciona con huellita digital, que cada uno puede entrar con su usuario, y entonces buscamos el paciente al que se le tiene que administrar la medicación, seleccionamos qué veterinario o qué persona está solicitando esa medicación y vemos un poquito todas las medicaciones que tiene pendientes. En el caso de que se quiera administrar esta en concreto, le seleccionamos. Y algo que no se vio en pantalla es que tan pronto le seleccionó, la cubeta del cajón se abrió automáticamente. Exactamente, y solamente se abre el cajón con la medicación que hemos programado, de manera que nosotros podemos cargar el fármaco. En la pantalla además se nos recuerda qué dosis tendremos que cargar por si se nos olvida, y se cierra. En el momento en el que el cajón se cierra ya consta como que esa medicación está dada, y entonces se marca como hecha, de manera que el resto del equipo sepa que eso ya está administrado y que no se tiene que volver a repetir. Cuando ya lo marcas acá, allá también... Exactamente. Ok, y él te predice qué medicamentos usas más, te muestra gráficas de qué medicamentos usas, qué falta, cada cuánto comprar, te habla de vencimientos. Este aparato al final tiene todas las caducidades de manera automática ya también introducidas, y también predice un poquito, tú puedes seleccionar a partir de qué dosis quiere que te avise para que te realice un pedido. Entonces sí que hace un seguimiento de las cantidades que hay actualmente en el cajón, y cuando bajan los niveles hasta cierto límite se te crea automáticamente una orden de pedido para que te lo puedas mandar a tu proveedor y que ya te mande todos los fármacos que te faltan. Ok, eso está maravilloso. Y la gestión de estos medicamentos cuando ya se van a acabar, tú pones como tal cuál es como la cantidad, la fecha de vencimiento, ¿todo eso se ingresa manualmente? O... Si lo haces a través de la hoja de pedidos que te llega del proveedor, automáticamente lo puedes integrar aquí para que no tengas que introducirlo manualmente.
En nuestro caso hay una persona que es la encargada y es la única que está autorizada para volver a poner fármacos aquí, para reestocar el cajón, y ella es la encargada de, con la hoja de pedido, introducirlos, escanearlos y ya colocarlos aquí dentro. Ok, es una herramienta perfecta para la gestión, porque sabemos que siempre en los hospitales que de pronto no tienen una gestión tan organizada, tan estricta, hay muchos medicamentos regados por el hospital, y esto se convierte en que se dañan los medicamentos, se altera la calidad del medicamento porque mezclan múltiples agujas, porque también se parte y no se dice nada, se riega, no se ha acabado y ya se pide otro nuevo. Entonces siempre hay una desorganización en ese aspecto, y esto veo que es una herramienta tecnológica que optimiza tanto funcionamiento, seguridad de los medicamentos, seguridad para el paciente, porque nunca se va a aplicar algo que de pronto no fue indicado por el médico, que es algo que puede pasar también, y ha pasado hasta en medicina humana, que la enfermera o el enfermero aplica algo que no indicó el médico, porque no, de pronto el medicamento se parece, o pasa mucho que hay personas o lugares donde hay estudiantes y por temor o por pena preguntar, aplican lo que cree que entendieron, y eso pues finalmente afecta a los pacientes. Entonces es una herramienta que, aparte de optimizar la gestión administrativa, la optimización de los recursos, también da seguridad al paciente, que es lo que finalmente a nosotros como hospitales nos interesa, que el paciente esté seguro en nuestras instalaciones y que se pueda ir a casa sin ninguna complicación de nuestra parte, que todo lo que nosotros hagamos sea en pro de su bienestar. Así que felicitaciones por esto, porque se nota que estás pensando todo el tiempo en cómo hacer que el hospital que tú diriges esté de la manera más segura, optimizando todo, y de verdad que lo aplaudo así. No, increíble. Felicitaciones. Pasamos ahora al laboratorio. Queremos ver qué herramientas de inteligencia artificial tenemos en el laboratorio, qué decisiones toman, si alguna analítica está relacionada con el sistema, si está pues como entrelazada, y finalmente cómo hacen los informes, cómo toman decisiones ustedes en base a los resultados que obtienen de todas las máquinas pues que tienen a la mano. Nosotros sí que trabajamos con un microscopio, que en este caso trabaja con inteligencia artificial, y lo que nos permite es analizar pues, coprológicos, analíticas de orina, citologías, frotis sanguíneos, todo lo que se pueda escanear, digamos, y una IA interpretarlo y darnos el resultado, lo tenemos. Por otro lado, todo lo que son otras analíticas de hemograma, bioquímica, etcétera, se mandan automáticamente a la ficha del paciente. Y tenemos otra herramienta incorporada de inteligencia artificial que analiza toda la información del paciente y un poco nos ayuda a interpretar estas pruebas, hemograma, bioquímica o citologías, etcétera, y nos puede dar recomendaciones. Con esta herramienta sí que nosotros podemos tener una conversación, es decir, que le podemos preguntar, oye, ¿y qué causas piensas que pueden ser las que me estén provocando un hemograma de este estilo? Y un poco tener esa conversación y discutir con la inteligencia artificial ese caso en concreto. ¿Y te da sugerencias de qué otras pruebas tomar para complementar? Exactamente, en base a lo que tú tengas hecho, una de las posibilidades es que te diga, yo te recomiendo que puedas hacer ahora pues, una ecografía para descartar esto y esto y esto, y un poco te va guiando en los pasos que tienes que dar como clínico. Y en algún momento, digamos que el scan que hizo, no sé, una citología, esa citología en algún momento te ha dicho, no, prefiero que lo vea un patólogo. Yo siempre tengo la opción, en el caso de que no esté convencida del resultado, en este caso siempre tengo la posibilidad de que me lo escanee un histopatólogo. Sí que es cierto que en este equipo en concreto ya está testeado con muchísimos histopatólogos, de manera que los resultados puedan ser más o menos fiables. Pero yo misma también puedo llegar a ver visualmente la zona que se ha escaneado y un poco ver si estoy de acuerdo o no con los resultados. Un número, pues no es una estadística que tiene que ser exacta, pero de 100 pacientes que analizas con estos, ¿cuántos has hecho que se reanalice por un histopatólogo? De 100, 2 a lo mejor, muy bajito. Realmente es que no me fío completamente. Okay. Y yo misma, porque lo he comparado yo con mis resultados en este microscopio y en un microscopio real, y no tengo dudas de que el resultado es bastante fiable. Ok, perfecto. Y eso también te saca gráficas de, por ejemplo, un examen estaba así, al mes está así, pues cuando tiene un récord del paciente muy largo, te va mostrando gráficas de cómo va el paciente en las analíticas. Eso se lo puedo pedir a la IA que tenemos, okay, porque va registrando cada una de las analíticas
que se han ido haciendo al paciente durante todos los años que ha ido viniendo, de manera que si tú le pides, oye, hazme una gráfica que me enseñe la evolución, por ejemplo, del hematocrito, pues te la hace, sí, sí. Maravilloso. Pasamos a la inteligencia artificial con la que está enlazada toda la historia clínica en la toma de decisiones. Es una inteligencia artificial que en este caso tenemos un paciente que tiene anemia y le preguntamos a la inteligencia artificial cuál es el diagnóstico diferencial. ¿Qué hiciste en este caso? Bueno, en este caso simplemente él ha interpretado todas las pruebas y en base a lo que ha analizado vemos que nos da una lista muy larga de todas las posibles causas de esta anemia. Si queremos afinar un poquito más el diagnóstico y le preguntamos, por ejemplo, ¿y qué opinas en el caso de que tenga esferocitosis? A ver qué respuesta nos va a dar. Toma un tiempo pensar para integrar toda la información y en este caso pues vemos que por qué son importantes los esferocitos, nos da una pequeña explicación, los diagnósticos diferenciales de esta esferocitosis y nos va afinando un poquito el diagnóstico. En este caso, si queremos solicitarle si se reduce de esta manera la lista de diagnósticos diferenciales, también se lo podemos hacer, pero ya vemos que en la respuesta también ya nos dice una interpretación práctica de este caso en concreto o una evaluación diagnóstica centrada en esta esferocitosis. Perfecto. Y si le preguntamos, por ejemplo, qué cree que en base a los resultados o si hay esferocitosis, podría responder muy bien, por ejemplo, a la azatioprina. Solo estamos probando. Azatioprina. Pues si está increíble esto, Pues nos dice por qué beneficio probable, pero evidencia limitada, por qué se considera como una de las opciones, qué base empírica tenemos, evaluación de riesgos y beneficios, en este caso para el paciente, que vemos que nos dicen pues, los pros de usarla y los contras también de usarla, y en el caso de que sea elegido un poquito el protocolo práctico que deberíamos seguir. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, que pros nos pone potencial efecto ahorrador de esteroides, pero en contra riesgo de, pues que no está contraindicada, pero hay una mayor riesgo de inmunosupresión que afecte pues como la vigilancia tumoral, porque probablemente haya alguna otra cosa. Entonces está increíble. Sin embargo, tener esta información así tan detallada nos permite también hablarlo con el tutor, aunque esto es algo que digamos que pasa antes de, porque no queremos que el tutor nos vea preguntándole todo a él, porque lo más importante al final es el criterio médico. Pero sí es muy cierto que para uno tomar las decisiones en base a un montón de información que en el momento se nos pueda escapar, porque también tiene en cuenta todo el historial de las otras pruebas, pues es espectacular. Así que de verdad increíble. Muchísimas gracias por mostrarnos esto. No hemos tenido la oportunidad de conocer un lugar que implementara tantas herramientas y que las integrara tan perfectamente. La verdad que hasta el día de hoy es nuestra primera experiencia reveladora. Bueno, eso ha sido todo por este video de hoy. Espero que les sirva mucho lo que acabamos de ver. Espero que lo disfruten, que lo hayan disfrutado. Espero que miren cuáles de estas herramientas pueden implementar en sus clínicas, en sus hospitales, en sus consultorios. Recuerden que es transversal para todo el mundo. Y espero que cada día la atención clínica que ustedes hacen con sus pacientes sea más segura, sea más efectiva, sea más optimizada. Nos vemos pronto con un nuevo video. Gracias por verme. Recuerda por favor darle like, suscribirte, compartirlo con quien sea que cree que le puede interesar esta información y realmente agradezco mucho su apoyo. Chao, nos vemos.